Justo cuando pensamos hacer esta historia, nos preguntamos mucho, María José y yo, si valía la pena volver a contar algo que fue tan mediático y si había algo más que contar y que aportar, ¿no? A nosotros nos interesa contar historias que tengan una aportación social o cultural, y en ese sentido, al momento de empezar a leer sobre el caso, ¿no? Una de las bibliografías fue el libro de Susana Vargas. Tuvimos también acceso por primera vez a todas las carpetas de investigación del caso y por supuesto toda la cobertura de medios. Nos dimos cuenta que pues realmente el caso era una excusa para hablar del sistema de justicia en México, y que realmente lo que se conocía pues era pues muy poco, ¿no? Que todo el foco se había puesto en Juana Barraza, y que había muchas otras cosas del caso que no se conocían y que valía la pena explorar, ¿no? Y en eso me refiero a, pues, a la falta de presunción de inocencia que hubo con ciertas víctimas, ¿no? No víctimas que fueron asesinadas, sino víctimas que fueron arrestadas, ¿no? Como falsos culpables. Y pues al día de hoy hay incluso una persona que está en la cárcel y que con pruebas muy débiles, ¿no? Entonces ahí fue donde intentamos poner el foco en las víctimas, y no tanto en la asesina serial, ¿no? Juana Barraza no es la protagonista de este documental, es el pretexto para contar la historia, es el pretexto para entender cómo fue el caso, ¿no? Que es nuestra columna vertebral. Y entonces desde muy temprano decidimos nosotros no entrevistar a Juana. Okay. Y justo para eso, ¿no? Para realmente enfocarnos en las cosas, en todo lo invisible de un caso tan visible. Juana es la visible de este caso, ¿no? Y encontramos Mm. el interés en todo lo invisible, que es lo que nos movió. Obviamente nos interesa mucho que esto genere ruido, que genere pues, la polémica y la indignación, ¿no? De cómo pues actúan las autoridades. Y eso además, pues como dices, ¿no? O sea, es un constante. O sea, ¿cuántas Aracelis no hay, ¿no? En prisión. Entonces, pues sí sería bueno que se revisara el caso de Araceli, como lo dice Sales, ¿no? Hay errores y los errores, pues hay que revisarlos. Entonces, bueno, es parte de fue parte de nuestro motor también al hacer este documental y tener acceso al expediente de Araceli y tener acceso pues a todos los documentos, pues sí sentimos que era un foco importante que había que hablar. Yo creo que en un país que sufre de tanta violencia en México, digo, aunque esto es un caso que sucedió hace más de 15 años, es un México muy similar en cuanto al sistema de justicia, pero en cuanto a la violencia, así pues sabemos, ¿no? Que ha venido de una manera exponencial, ¿no? Y estamos en unos números escandalosos. Entonces, este documental lo que intenta es pues voltear el foco a las víctimas, que las víctimas no sea un número, que pueda sentir el dolor que hay detrás de estos 49 asesinatos que se pudieron registrar, ¿no? En el periodo de Juana Barraza, y ponerles nombre y apellido. Yo creo que sí, yo creo que como sociedad todos tenemos una responsabilidad, ¿no? De ver cómo entendemos la violencia, cómo entendemos pues, los crímenes y cómo le damos la vuelta para que no sea una cosa morbosa y que se vuelva más bien historias que generen reflexión y que nos podamos cuestionar a nosotros mismos y pues esto va para todos, ¿no? O sea, para los que estamos de este lado contando las historias y para los que las están consumiendo. Creo que esta historia es un reflejo del México de hoy, ¿no? Para empezar, hay muchos personajes que salen que siguen activos, ¿no? Que siguen en funciones, o sea, variando puestos, pero hay personajes que fueron responsables ahí que siguen teniendo puestos importantes, ¿no? Este es un ejercicio para entender, ¿no? Y analizar, ver las fallas, los aciertos del sistema de justicia, y mucho de lo que vemos en el documental lo podemos trasladar al día de hoy, con un montón de casos, ¿no? O sea, la fabricación de culpables, que haya gente inocente en las cárceles, que con sentencias injustas,
donde de nuevo la presunción de inocencia pues no es algo que se respete en México, donde alguna buena parte de las policías no están tan capacitadas, ¿no? Entonces, como es una historia ya vieja y también es un documental que es un viaje al pasado, pero pues ese pasado nos ayuda a entendernos al día de hoy.